Los aminoácidos se asocian entre sí o se unen entre sí mediante un enlace característico de los aminoácidos que se llama enlace peptídico y forman péptidos, ¿sí? Habíamos dicho la clase pasada que péptido era hasta 50 y pasado los 50 ya era proteína. Pero actualmente se está viendo eso de nuevo y péptido creo que va hasta 100 y mayor a 100 aminoácidos es considerado proteína. Pero si esa, eh, digamos, definición cambia, ¿verdad? La insulina que tiene 51 aminoácidos terminaría siendo un péptido y actualmente está catalogado como proteína. Bueno, en fin, me imagino que eso dentro de un tiempito ya va a estar bien definido. Pero por lo pronto, péptido es hasta 50 y mayor a 50 ya es proteína, así como dice nuestro libro. Por más que la nueva tendencia sea hasta así. Bueno, dijimos que los péptidos están unidos por enlace peptídico. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? El enlace peptídico se forma de la reacción del hidroxilo del primer aminoácido con el amino del segundo aminoácido. Entonces, este hidrógeno va a reaccionar con el OH y va a perderse una molécula de agua. Como acá quedó una valencia disponible y acá también, este carbono se va a unir al nitrógeno del siguiente aminoácido. Fíjense aquí. Por lo tanto, este es el enlace peptídico que se da entre el carboxilo del primer aminoácido que va a donar su hidroxilo y el amino del segundo aminoácido que va a donar el hidrógeno. Como ven acá, el carbono y el nitrógeno son elementos próximos en la tabla periódica. Tienen electronegatividades similares, comparten un par de electrones para formar este enlace, por lo tanto es un enlace covalente. Cuando el carboxilo tiene unido a él, se llama amida. Por lo tanto, el enlace peptídico es un enlace covalente tipo amídico. Y si ustedes se fijan acá, para formar el enlace se perdió una molécula de agua. Por lo tanto, si nosotros volvemos a cargar esa molécula de agua, vamos a hidrolizar nuevamente el enlace peptídico. Las enzimas que hidrolizan el enlace peptídico se denominan peptidasas y pertenecen al grupo de las hidrolasas. ¿Por qué? Porque para romper el enlace estoy agregando una molécula de agua. Estoy agregando una molécula de agua para volver a recuperar el hidroxilo y para volver a recuperar el hidrógeno. ¿Ok? Cada aminoácido que forma parte de la cadena se denomina residuo. ¿Sí? En este péptido tenemos dos residuos, el residuo número 1 y el residuo número 2. Entonces, ¿qué características tiene el enlace peptídico? Es un enlace covalente, se forma una amida por la reacción del carboxilo con el amino y es hidrolizable por un grupo de enzimas que se llaman peptidasas. Las peptidasas introducen una molécula de agua para romper el enlace peptídico, por lo tanto, pertenecen a las hidrolasas. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Continuamos. Los péptidos se clasifican según la cantidad de aminoácidos. Si hay un solo aminoácido, no puede ser un péptido. Necesariamente se necesita de la unión de dos
aminoácidos para formar un péptido. Por lo tanto, el dipéptido es el primer péptido conocido. Si está formado por 3 aminoácidos, tripéptido. Si está formado por 4 aminoácidos, tetrapéptido. Y si está formado por 5 aminoácidos, se llama pentapéptido. Hasta 9 se numera así, ¿ya? Pero pasando 10 ya se llaman oligopéptidos. Pasando 10 ya se llaman, perdón, hasta 10 se llaman oligopéptidos, disculpe. Y pasando 10 ya se llaman polipéptidos. Entonces, hasta 10 es oligopéptido y pasando 10 es polipéptido. Hasta 50 y pasando 50 ya es proteína. Existen en el cuerpo un sinnúmero de péptidos importantes y no necesariamente tiene que tener un gran número de aminoácidos para ser importante. Fíjense en el primero, se llama glutatión. El glutatión solamente tiene 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina. Y es ayudante de una enzima que se llama superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es la enzima antioxidante más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque neutraliza radicales libres. El oxígeno tiene la capacidad de formar 3 radicales libres, que son el radical hidroxilo, el radical superóxido y el agua oxigenada, que no es considerado un radical, pero sí puede generar 2 radicales hidroxilo. Entre los 3, el más tóxico es el radical hidroxilo, porque puede mutar, ¿ya? Modificar una base nitrogenada y como consecuencia de esa modificación puede producir una mutación. Y la mutación, ya saben que conduce a proteínas anómalas, y proteínas anómalas significa pérdida de la función. Entonces, el glutatión, que solamente tiene 3 aminoácidos, es el antioxidante más importante que tenemos dentro del cuerpo. Hay otro péptido que se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un precursor igualito que un simógeno en la sangre, en el plasma, y se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno, por 2 reacciones sucesivas, se convierte en angiotensina. Y la angiotensina tiene receptores en el túbulo contorneado proximal, que es del nefrón. ¿Y qué hace? Estimula en condiciones de hipertensión, estimula la pérdida de sodio a nivel de los túbulos y por lo tanto baja la presión arterial. La oxitocina es una hormona que es producida por la hipófisis posterior, igual que la vasopresina. La oxitocina se secreta en el momento del parto y es el responsable de la contracción del útero y de la secreción de la leche por los conductos lactóferos. Y solamente tiene 9 aminoácidos. La oxitocina se diferencia de la vasopresina en un solo aminoácido y esa diferencia ya cambia la función. A la vasopresina también se le llama ADH, hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa a nivel de los túbulos renales, estimulando la apertura de unas proteínas que se llaman apoporina. Y gracias a esa estimulación existe un control en la cantidad de agua que perdemos por la orina. La gastrina tiene 17 aminoácidos. 17. Un péptido pequeñito y es producido por las células de la mucosa gástrica. Cuando hay proteína en el interior del estómago, la
ácido clorhídrico, porque en el día de hoy vamos a ver que para degradar una proteína primero tenemos que desnaturalizarla. Y el ácido clorhídrico del estómago desnaturaliza las proteínas de la dieta. En la pared del intestino se produce una hormona que se llama secretina. Cuando el alimento parcialmente digerido llega al intestino, el intestino ya produce secretina y le manda un mensajero, o sea, el intestino envía ese mensajero que es la secretina al páncreas y le dice, hay una comida rica en ácidos que está viniendo del estómago. Necesito gran cantidad de bicarbonato para neutralizar el quimoácido. Por lo tanto, la secretina estimula la secreción rica en bicarbonato por parte del páncreas para neutralizar el quimoácido. La hormona antagónica a la insulina, ¿qué significa eso? Que tiene un efecto opuesto, se llama glucagón y el glucagón tiene 29 aminoácidos. En condiciones de ayuno, o sea que si ahora mismo no desayunaste para entrar a la clase, en ese momento en tu sangre circula glucagón. El glucagón le avisa al hígado, que es el órgano productor nato de la glucosa, para que envíe glucosa al torrente sanguíneo, porque el cerebro y los glóbulos rojos necesitan glucosa sí o sí para vivir. Por lo tanto, el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Hiper aumenta, glicemia en la sangre. Entonces el glucagón es una hormona que eleva la glicemia en la sangre. A diferencia de la insulina, que es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué significa eso? Que disminuye el nivel de la glucosa de la sangre. Otro péptido muy importante es la colecistocinina, o CCK, o colecistoquinina. La colecistocinina también es producida por la mucosa intestinal y es la que se encarga de avisarle al páncreas de que hay nutrientes, llámese carbohidratos, llámese proteínas, llámese lípidos. Y el páncreas secreta toda la batería de tijeritas, que son las enzimas digestivas, que se van a encargar de generar moléculas pequeñas para que puedan atravesar la mucosa intestinal. Y hay un sinnúmero más de péptidos importantes, pero estas todas están relacionadas con el proceso de la digestión, los mecanismos de regulación de radicales libres o la regulación del agua y la presión arterial. Muy bien, eso con respecto a los péptidos. Entonces, los aminoácidos se unen entre sí por enlace peptídico para formar péptidos. Según la cantidad de aminoácidos, puede ser dipéptido, tripéptido, tetrapéptido y hasta 10 se llama oligopéptido. Pasando 10 se llama polipéptido y pasando 50 se llama proteína. Hay un montón de péptidos importantes en el cuerpo por las funciones que ejercen. Las proteínas pueden adoptar diferentes tipos de estructuras. Estas estructuras se denominan estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, y si esa proteína está formada por varias cadenas polipeptídicas, puede adoptar lo que se llama estructura cuaternaria. Estas estructuras que adoptan las proteínas son responsables de su función determinada. La estructura primaria se refiere a la cadena que compone, la cadena en aminoácidos que compone esa proteína. Esta cadena se dobla en el espacio para adoptar diferentes estructuras que vamos a ver dentro de un ratito, y eso se llama estructura secundaria. La estructura secundaria
asocian entre sí. Y esa asociación y la forma que tiene en el espacio se llama estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria solo aparece si la proteína tiene varias cadenas polipeptídicas. Si tiene una sola cadena polipeptídica, por ejemplo, la mioglobina, que es la proteína que almacena oxígeno en el músculo, solamente va a adoptar estructura terciaria. Pero si tiene 4 cadenas, como la hemoglobina, que tiene 4 cadenas diferentes, va a adoptar estructura cuaternaria. Empezamos por la primera. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos que componen una proteína. La secuencia lineal va a indicar qué aminoácido está en la posición número 1, en la posición número 2, en la 3, en la 4. Entonces, la estructura primaria es la secuencia lineal de los aminoácidos que componen esa proteína. Estos aminoácidos están unidos entre sí por enlace peptídico, que es un enlace covalente. Y el enlace covalente es uno de los enlaces más fuertes que existe en la naturaleza. El orden en que se presentan esos aminoácidos constituye la estructura primaria. Cada proteína tiene una secuencia única y característica. Cada proteína, no se olvide. Esa secuencia es única para cada proteína y también es única para cada especie. ¿Sí? La hemoglobina de los animales tienen, o sea, por ejemplo, de los mamíferos tiene una secuencia en particular, pero difiere un chiquitito, por más que sea un chiquitito, hay una ligera diferencia entre la hemoglobina de los mamíferos y la hemoglobina de las aves. Entonces, eso marca la diferencia y esa diferencia está en la estructura genética, en la estructura primaria. ¿Por qué? Porque la estructura primaria está codificada en el material genético. ¿Qué significa eso? Que en nuestros genes en nuestro ADN, hay un gen que está relacionado con la síntesis de la hemoglobina. Si hay una alteración en la secuencia de base, a nivel del ADN, vamos a tener una secuencia alterada en esos aminoácidos. ¿Y qué va a conducir eso? A que la hemoglobina, como ya estamos hablando de ella, adopte una forma diferente y por lo tanto pierda su función. Les doy un ejemplo. No sé si alguna vez escucharon hablar de la anemia falciforme. Se llama anemia de célula Z, anemia en forma de O. Bianca, ¿te escucho? Bianca. Perdón, profe, se fue nomás. Bueno, genial. Entonces, en la anemia falciforme, fíjense, solamente un aminoácido fue cambiado. Un aminoácido. En lugar de valina, hay aspartato. Un solo aminoácido y la hemoglobina ya no tiene la forma de bicóncavo. No sé si alguna vez, en la próxima clase vamos a ver eso y les voy a volver a hacer recordar. Hay un nidito para el oxígeno y al cambiar ese único aminoácido ya se modificó el nido para el oxígeno y como consecuencia de ese cambio esa hemoglobina no liga eficientemente oxígeno. Entonces, el paciente tiene todos los síntomas de la anemia, tiene dificultad respiratoria, no puede subirse en la escalera, no puede hacer actividad física, se le vuelve morado el labio, se va a hacerse análisis clínicos y que encuentra que el valor de su hemoglobina está completamente normal.
pero le hacemos un prótesis de sangre periférica para ver la forma de sus glóbulos rojos y encontramos que el glóbulo rojo, en lugar de tener una forma bicóncava, tiene una forma de O. Deuda para la próxima clase. Entonces, solamente la modificación de un aminoácido en la estructura primaria cambia la función de la proteína y también cambia la forma. Repasamos. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos que componen las proteínas. Estos aminoácidos están unidos por enlace covalente. La estructura primaria está determinada en el código genético de un individuo y determina, no se olviden de la niña falsificada, la forma y la función de esa proteína. Si se altera un solo aminoácido en la estructura primaria, se altera la forma y la función de esa proteína. La cadena lineal puede plegarse en el espacio y adoptar diferentes tipos de estructuras. Cuando esta cadena primaria adopta una estructura determinada en el espacio, se llama estructura secundaria. Existen tres tipos de estructuras secundarias muy famosas, que son la alfa hélice, la hélice de colágeno y la lámina beta, o también llamada conformación beta. Esta hélice de colágeno, su nombre lo dice todo, es propia de una proteína fibrosa muy importante en el cuerpo, que es la proteína mayoritaria, que se llama colágeno. Y la alfa y la lámina beta constituyen las configuraciones más frecuentes. Esta es una alfa hélice, esta es una lámina beta y esta es una triple hélice de colágeno. Dentro de un ratito vamos a ver de forma individual las características de cada tipo. En la alfa hélice, fíjense, la cadena se enrolla sobre un eje central imaginario. Hay un eje central aquí y alrededor de ella la cadena se va enrollando. Cada vuelta de hélice implica aproximadamente 3.6 aminoácidos. Para estabilizarse la cadena, estos aminoácidos se unen entre sí por puentes de hidrógeno. El hidrógeno que está unido al carbono alfa y el radical se ubica hacia afuera de la cadena. Hacia afuera de la cadena. Y, como dijimos, la hélice se estabiliza mediante puentes de hidrógeno. Esta es la característica cinta retorcida. Entonces, a la alfa hélice también se la conoce como cinta retorcida. El siguiente tipo de estructura constituye la lámina beta. Fíjense que las cadenas se pliegan en zigzag, una encima de la otra. Y acá puede aparecer dos tipos de fuerza. Por un lado, los puentes de hidrógeno, y cuando dos residuos de cisteína estén próximos entre sí, puede aparecer la lámina plegada beta. Este tipo de estructura es propio de las proteínas fibrosas. ¿Por qué? Porque es una estructura rígida y fuerte. Entonces, aparece en un tipo de proteínas que se llama beta-queratina. Las queratinas abundan en el pelo, en las uñas, en las plumas de los animales. Dentro de una proteína, ¿verdad?, no solamente puede adquirirse estas tres estructuras que recién dijimos, que es alfa hélice, lámina plegada beta y la triple hélice que vamos a ver dentro
forma se denomina estructura al azar o zona irregular. En una cadena polipeptídica hay sucesión de alfa hélices, zona al azar, lámina plegada beta, alfa hélice, zona al azar. Y de esa forma, a la proteína adopta su conformación final en el espacio. La triple hélice de colágeno, que era la que nos faltaba, fíjense cómo va la cadena unida una con otra. Es una hélice más abierta que la alfa hélice, pero es más rígida. Y esto es debido a que dentro de los componentes de este tipo de estructura, vamos a ver cuando veamos colágeno, que solamente tiene 4 aminoácidos en particular, que es glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina. Y como la prolina era un aminoácido cíclico, entonces generalmente se orienta hacia afuera y eso hace que la estructura sea más rígida. Este es un aminoácido modificado, o sea, a la prolina le agregaron un hidroxilo y este hidroxilo es responsable de formar los puentes de hidrógeno intercatenarios entre una cadena y otra. La cantidad de puentes de hidrógeno que hay en esta cadena lo vuelve extremadamente rígida. La elasticidad de los vasos sanguíneos, de la piel, del tejido conectivo, su capacidad para soportar resistencia, se debe estrictamente a este tipo de estructura. Esta unidad, que está formada por 3, puede asociarse a otra igual, ¿verdad? O bien 3 de estas 3 pueden asociarse para formar una fibra más rígida aún y más fuerte todavía. Cuando la estructura secundaria, la asociación de varias estructuras secundarias, adoptan una estructura final en el espacio, eso se denomina estructura terciaria. El plegamiento de la estructura secundaria para adoptar una forma tridimensional es lo que se conoce como estructura terciaria. Gracias a qué se forma esta estructura, a los puentes de hidrógeno, a las interacciones iónicas. Acuérdense que hay 2 aminoácidos ácidos, aspartato y glutamato. Y hay 3 aminoácidos básicos, lisina, arginina e histidina. Entonces, cuando están próximos entre sí, puede haber atracción iónica. Y eso es lo que se conoce como interacción ácido-base. Los puentes de disulfuro que se forman entre los sulfidrilos de la cisteína. Estos se unen entre sí, se pierde el hidrógeno, el azufre se une a otro azufre. Fíjense acá, tenemos 2 cisteínas próximas entre sí. Este hidrógeno reacciona con este y la cisteína se une a la otra cisteína por un puente de 2 azufres. Y eso es lo que se conoce como puente de disulfuro. Esa es la estructura terciaria. Fíjense, acá tenemos alfa hélices, ¿verdad? Acá hay un poquito de lámina, no veo ninguna lámina beta aquí, más bien hay al azar y alfa hélices. Pero, en resumen, la forma que adopta en el espacio la asociación de estructuras secundarias es lo que se conoce como estructura terciaria. La estructura terciaria determina la solubilidad de las proteínas. Normalmente, una estructura terciaria hace que una proteína pueda adoptar una forma globular, como por ejemplo la hemoglobina, y eso determina su solubilidad en agua.
Las proteínas que adoptan la estructura filamentosa, porque son estructuras rígidas, constituidas por un solo tipo de estructura secundaria, puede ser, por ejemplo, una sola lámina beta, puede ser solamente triple hélice de colágeno, entonces eso hace que esa proteína se vuelva filamentosa y las proteínas filamentosas son insolubles en agua, ¿sí? El colágeno es una proteína fibrosa o filamentosa y es insoluble en agua. Si fuera soluble en agua, las veces que nos bañamos se disolvería en agua y no habría piel. Así que, ojo, las proteínas fibrosas son insolubles en agua. La estructura es una repetición de una diapositiva. Las proteínas globulares suelen tener diferentes fragmentos con alfa hélices, láminas beta y disposiciones al azar. Las proteínas globulares se doblan de tal manera que en solución acuosa los restos hidrofílicos quedan hacia el exterior y los hidrofóbicos quedan hacia el interior. La capacidad para adoptar esta estructura es lo que le permite a él ser soluble en agua. Vamos a la última estructura, que es estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria solo se da cuando la proteína tiene más de una cadena polipeptídica. Entonces, ¿cómo esas cadenas polipeptídicas se unen entre sí y forman una estructura determinada que se denomina edificio proteico? Esa disposición en el espacio es lo que se conoce como estructura cuaternaria. Ya les quiero mostrar. Fíjense, esta es la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Las cadenas alfa se doblan entre sí, adoptando estructuras secundaria y terciaria, pero pueden interaccionar entre sí para formar un ente único. En este caso, es la proteína globular. Esta cadena va a estar unida a esta cadena por puentes de hidrógeno, por interacciones iónicas, ¿verdad? Por efecto hidrofóbico. Y en el interior de la cadena voy a tener enlace peptídico, voy a tener puentes de hidrógeno o bien puentes de disulfuro. Muy bien. Tengo 30 segundos, nos volvemos a unir, por favor.